Bueno, Mati, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien, ¿vos? Bien, bien. La verdad, bueno, ahora sufriendo un poco el calor. Hace calor, es un fin de semana bastante caluroso nos tocó. Igual hoy es el día 11. Yo no sé si acá en Argentina pasa, pero yo me acuerdo mucho que mi abuelo en Colombia me decía que los primeros 12 días del mes de enero iban a develar un poco el clima de los meses del año. Como que el primer día de enero era enero, el segundo día febrero, marzo y así Ajá, consecutivamente. no lo había escuchado, pero bastante Eh, interesante. sí, acá por ahí no se da tanto porque hay estaciones, pero en Sí, Colombia como es casi siempre el claro, mismo clima, entonces uno dice como que bueno, tal mes va a ser más caluroso o va a llover más o sí. nada, eso. Interesante. Sí. Para tenerlo, ahora quisiera saber, pero bueno. Después No de me acuerdo, investigar, sí. tenía Voy a un investigar. nombre como más ancestral, como, no sé, los 12. No, no voy a inventar nada, pero tenía un nombre ancestral porque me acuerdo que mi abuelo me lo contaba. Interesante, interesante, para tenerlo en cuenta, para investigarlo. Me copa mucho que hayas aceptado la invitación, No, gracias a vos por que invitarme, y por encima que favor. te escribí. Hace rato no te veía porque habíamos entrenado en CrossFit Sí, un par de veces hace, ¿cuánto? ¿2 años? y ¿3 años? bastante No sé, hace. tiempo, sí. Bueno, bueno, No me vas a acordar porque es uno de mis delata mi edad y esas propósitos, cosas. es verdad. Es uno de mis propósitos ahora volver al CrossFit. Como Está muy que bien. no puede ser que antes iba mucho y ahora no vi nada. Es divertido. Sí, es divertido, es divertido. Hay que engancharse. Ahora yo lo agarré por otro lado, está más por la parte psicológica, pero es un gran deporte si lo pensás así. Sí, ¿no? Algo que me gusta es que es dinámico. Es Bueno, dinámico. hablando de la psicología y el deporte, soy psicólogo recibido de la UBA con orientación a la parte cognitiva. Exacto. Es una rama que, bueno, intenta un poco explicar como los procesos complejos del cerebro. Sí, busca un poco poder desentrañar un poco cómo funciona la mente, las habilidades psicológicas. Digamos, es como la parte puramente más científica de lo que es la psicología. La psicología tiene un montón de aristas. Si bien yo trato de enfocarme más para ese lado, uno tiene una caja de herramientas de la cual va sacando cosas de cognitivo-conductual, el mindfulness, el Claro, psicoanálisis. eso te iba a decir, el famoso psicoanálisis que todo el mundo Exactamente. siempre lo cita. Tal vez sin Sí, saberlo mucho, pero lo cita. claro, en la Argentina se usa mucho el psicoanálisis, la mayoría de los psicólogos son psicoanalistas y uno tiene ese imaginario social de que todo es el diván, el psicólogo con Claro, claro. barba y Sí, la sí, 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 la pipa. pipa, sí, sí, Y total. no es tan así. La gente piensa que uno tiene que ir a hacer terapia porque tiene problemas y a veces simplemente uno hace terapia porque lo ayuda a Eso, pensar. eso sabes que me parece que todavía sigue siendo tabú. Tal vez no en una sociedad argentina. Yo, bueno, soy de Colombia, bueno, Rosco llora en este momento afuera. Somos unos hijos de puta. Menos mal, esto es un podcast y no hay cámaras, nadie va a ver Que lo que hacen estamos 35 haciendo. grados afuera y Sí, el sí, perro sí, peludo sí. No, está. no, no. Yo la verdad que no tienen salida. Que es muy distinto el tabú de tomar terapia. O Ujú. sea, Colombia es bastante distinto a Argentina en Son gran culturas parte muy distintas. de las culturas. Y bueno, una de esas es el tabú ese de tomar terapia porque generalmente se asocia con que estás mal mentalmente y no como un soporte. ¿Cómo lo escribirías vos para eliminar ese tabú? Porque Bueno, justo estos días en Instagram estaba hablando un poco de esto, sobre lo que es hacer terapia, lo que la gente considera que es hacer terapia. Porque como vos decís, hay mucho imaginario social, mucho tabú sobre contar, no, voy a hacer terapia, que esto, del otro. A ver, uno lo que hace en terapia trata un poco de apuntalar sus ideas, en algunos casos solucionar problemáticas, pero más que nada lo que trata el psicólogo en sí, por no decir ni psicoanalista ni terapeuta, es darte herramientas para poder sobrellevar aquellas problemáticas que surgen en tu vida cotidiana, o también podemos tratar patologías. La ansiedad es una patología que hoy, por ejemplo, se da mucho en la sociedad, sobre todo en la Argentina. Entonces si no, la gente vive a mil todo la el tiempo. gente vive, todos Está, vivimos al mil, al palo todo el tiempo. Y bueno, son te cosas. colapsa el cerebro, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con un poco con el estilo de vida que tenemos hoy por hoy, con esa cuestión de ir por más, de siempre tener más, de que nunca alcanza el consumo de esto, lo otro. Y un poco también te sirve para acomodar las ideas. También. Puedes tratar tus problemáticas, puedes tratar tus ideas o puedes desarrollarte personalmente. Es un poco esto. A ver, el psicólogo no te da respuestas, las respuestas las tenés vos. La cuestión es buscar el acompañamiento apropiado
poder encontrarlas y sobrellevar esa Te plantea mochila. un panorama, ¿no? Exacto, de sobrellevar esa mochila que uno carga por la vida de la mejor manera posible. Te hace bien tener la terapia, tener clientes, bueno, pacientes, mejor. Si a mí me hace bien, Sí. yo me siento bien. A mí me gusta lo que hago. Creo que más que una profesión, en cierta parte es una vocación. Y si bien uno cobra por el trabajo que hace, porque se preparó, porque bueno, es su Claro, por función, supuesto. después es mucho más gratificante ver los logros y los avances que hiciste en el otro, en poder ayudarlo Claro. a sobrellevar a veces su vida. No, y que tu trabajo se refleja directamente en alguien que lo vas a ver. O sea, hay un resultado factible que ves si funciona el estar yendo con vos o no. A veces sí, a veces funciona cuando te deja de ver, a veces no funciona. Me parece que también tiene que ver con la predisposición que tiene uno hacia el querer cambiar, el querer ser un poco mejor, el querer estabilizarse, digamos. Sí, total. A mí algo también que me llama mucho la atención es la psicología deportiva. Y es una rama muy interesante porque, bueno, hoy vemos como grandes atletas a nivel deportivo, no solamente en CrossFit, sino hablando fútbol, básquet, bueno, etcétera, va muy de la mano con esto, porque se dice que entre más fuerte psicológicamente sos como atleta, puedes desarrollar más tus capacidades físicas, ¿no? ¿Cómo sobrellevas vos esta psicología deportiva? Porque gente que escucha dirá, bueno, está bien, psicología deportiva, por ahí googleo una que otra cosa, pero ¿qué es en sí y cómo se aborda tratar psicológicamente la cabeza de un deportista? Es una excelente pregunta. Mira, a ver, hay un montón de aristas y cada profesional lo va a trabajar de una manera diferente y desde donde se pare. Si bien la psicología deportiva surge más desde lo cognitivo-conductual, también se puede trabajar desde la clínica, también se puede trabajar desde un montón de otros aspectos. Yo he competido muchos años, hoy por hoy ya entreno y no hago tanto deporte, digamos. Entrenar y hacer deporte son dos cosas distintas. Entrenar, uno busca un estado de vida saludable. Cuando uno hace deporte, trata de sobrepasar sus propios límites. Ok. Pensé que era al revés. No, es justamente es al Pensé que era revés. al revés. Uno cuando entrena trata de sobrellevar el cuerpo, de mejorar su fuerza, de tener una vida cotidiana más sana, una vida más sana. Cuando uno hace deporte, Se prepara. Exacto, busca ir más Tiene un allá objetivo, de sus ¿no? posibilidades, de lo que su cuerpo a veces puede dar. No es sano, el deporte no es sano, entrenar es sano. Ok. Sí es importante, por ejemplo... Llamativa esa frase. ¿Eh? Llamativa esa frase. Exacto. Cuando lo llevas a la práctica es real, porque los deportistas se lesionan, los deportistas levantan más kilos de los que diariamente podrían levantar, corren más de lo que podrían correr y nadan más de lo que deberían nadar, de lo que podrían nadar. Entonces uno trata de llevar hasta el límite, a llegar al límite de sus posibilidades. Y hoy, vos que estás más en lo deportivo y que también estás en la onda del CrossFit, que también, si bien de unos años para acá se volvió tendencia, luego se afianzó y hoy ya es una disciplina bastante común en varias personas y que uno lo habla como que no, che, me voy a meter a CrossFit, oye, tal día, bueno. Se volvió tan normal esto que también vemos en las redes sociales, y ahora vamos a entrar más en materia de por qué estamos hablando de esto, cómo en redes sociales se puede abordar, yo lo tenía acá anotado como estereotipo fit. Uh-huh. ¿Cómo podemos abordar eso? Vos que tratas la psicología y el deporte, y cómo ver, porque ayer estaba justo en un asado con un chico de Francia y me contaba que su hermana se había vuelto anoréxica porque seguía a una chica en Instagram, una Instagramer. Una influencer. Influencer, ahí está. Y nada, la chica era bastante delgada y bueno, hablaba sobre todo esto y miles de millones de casos que conocemos de anorexia que se reproducen de estereotipos y que a personas los adoptan. Y esta chica terminó en la clínica grave y bueno, por eso me hace ruido el estereotipo fit y cómo sobrellevar eso cuando alguien de pronto va a consulta y te dice, mira, la verdad es que no me siento cómoda con lo que hago y quiero ser fit y bueno, tergiversa la palabra y termina siendo algo totalmente dañino. Creo que eso tiene que ver también, siempre tiene que ver con las épocas en las que vivimos. A ver, todas nuestras épocas nos plantean diferentes estereotipos y modelos a seguir.
En los 50 era estar más rellenita, en los Sí, 90 sí. era ser un pan anoréxico, hoy en el 2020 quizás es un poco llevar al extremo el físico y mostrarse constantemente en las redes sociales. ¿Cómo se sobrelleva eso? Es una excelente pregunta. Me parece que también es un trabajo personal que tiene que ver con la identidad, ¿no? Que esto es un poco lo que veníamos Lo que hablando veníamos antes. hablando. Es como uno va construyendo su identidad a lo largo de su vida y a través de las normas de la sociedad. La sociedad, uno está acostumbrado quizá a que construir su identidad en base a los valores que la sociedad, los valores que predominan en la sociedad en la que vive. Ok. Hoy, por ejemplo, quizá es Instagram, las redes sociales, mostrarse, ser feliz, tener un cuerpo esbelto, estar delgado. Me voy de vacaciones y la foto al lado de la playa perfecta, con la toma Exactamente. perfecta, el 43? trago perfecto. Creo que, a ver, en el fondo, si tenemos que ser honestos, todos hicimos eso alguna vez. Sí. Todos lo hacemos todo el tiempo. Ahora, creo Es que que la tiene una diferencia... finalidad también la red social, que como una doble moral, ¿no? Como una doble cara, donde hay gente que muestra las cosas positivas que le pasan y hay gente que directamente se autocensura y a veces ni muestra, no sé. Es que quizás, y tal vez es políticamente incorrecto lo que te voy a decir, el problema no son las redes sociales, sino las personas, Sí, sino el lugar que les damos a las redes sociales. Y yo creo que Instagram es una gran fuente de un montón de cosas. Es una fuente de comunicación, es una fuente de negocios, es una fuente para conocer, es un medio para conocer gente. Sí. Eh, Funciona más que el Tinder, dicen algunos. Algunos dicen que sí, ¿Estás en desconozco. Tinder vos? ¿Estás No, en Tinder? yo vine en rol de psicólogo. Ok, acá, así que- sí. Me parece, a ver, creo que la finalidad que termina teniendo se la damos nosotros. Podemos mostrar también nuestras tristezas y sin embargo mostramos aquellas cosas que nos alegran o fingimos estar alegres. Creo que la pregunta pasa más por ahí. ¿Por qué esos estereotipos? ¿Por qué creamos esos estereotipos y no creamos otros? Y bueno, ya entrando más en tema de la identidad, ¿cómo puedes definir vos la identidad? Porque yo leí varias cosas y es como que termina siendo muy subjetivo y Es que considero que, particularmente yo creo que la identidad es una construcción individual de cada ser humano. Uno puede... Es muy difícil construir la identidad desde las vivencias cuando vivís en una sociedad en la cual te exige ser de determinadas maneras y te presenta estereotipos que vos tenés que seguir. Si vos me preguntás, y lo que yo suelo trabajar mucho en terapia en algunos casos, es esta cuestión de que la identidad es una construcción individual de cada persona atravesada por las vivencias que tuvo a lo largo de su vida. Entonces mi vida no va a ser igual a la tuya y yo no voy a ser igual a vos y vos no vas a ser igual a mí. Por ende vamos a ser dos personas completamente distintas, con historias completamente distintas y con identidades completamente distintas. Entonces ahí es donde nos diferenciamos, pese a que en las redes sociales mostremos lo mismo, ¿no? En nuestra identidad. claro. Siempre terminamos un poco en esta cuestión del consumo, de mostrarnos como quieren que nos vean o como la norma dice que nos vean, pero las normas existen para regular nuestro comportamiento en sociedad. Creo que yo soy partidario de que la norma debería ser que cada identidad debe ser particular y no colectiva. No todos tenemos que ser de Sí, cierta manera, la no verdad todos que sí. mostrarnos de cierta manera. ¿Qué pues? Es un quilombo, porque no O son... no, o quizás es más sencillo tener un montón de gente que se muestra igual y que vive igual. Entonces, por eso en las redes sociales es mucho más fácil mostrarte lo lindo, porque si vos mostrás lo lindo, todos nos quedamos tranquilos y cada uno sigue con su vida. Claro, sí. Zygmunt Bauman escribió un libro sobre Me encanta Batman. el amor líquido y de Sí, cómo sí, en la las sociedad sociedades líquida. modernas todo es efímero, no existen los vínculos de verdad. Fluctuante, ¿no? Utiliza mucho esa palabra también. Exactamente. Y si hoy te pones a pensar, actualmente empezaron a salir todas esas cuestiones de las relaciones tóxicas. Y lo que hoy Sí, consideramos sí. una relación tóxica es lo que, no sé, en los años 70, en los años 80, Era un matrimonio común. era un matrimonio común. Total. Y hoy es una relación tóxica. El típico celo, los celos buenos. Viste que mucha gente dice, no, yo soy celoso, pero de los buenos celos. No sé si existen los celos buenos. Exacto, es como, ya la palabra celo a mí me parece negativa, me parece agresiva, como celo, como...
posesiva. Yo siempre, ¿No? yo siempre soy de la idea de cuando alguien viene a terapia o cuando hablo con alguien y me habla sobre su pareja, Ujú. yo siempre dudo, ¿será heterosexual? ¿Será homosexual? ¿Quién será? Porque hablar de pareja no habla de una persona de otro sexo. Y el otro día me dijeron una palabra interesante y que me dijeron que tal vez pareja habla de lo parejo, ¿no? De que las dos partes son iguales. Incluso ahí es cuando uno, a lo que voy es, cuando uno piensa que tiene ciertas cosas claras, todos los días te puedes estar sorprendiendo de que puede haber algo distinto. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué no decir pareja tal vez? Suena un poco frío, a mi criterio suena un poco frío, pero empareja un poco más las relaciones. Me parece que es un muy buen aporte. Interesante. Muy buen aporte. Yo, palabras que no me gusta para nada es esposo o esposa. Bueno, viene de Estar atado, cadenas, exacto. de estar agrillado ahí y no me gusta mucho. Y yo era más del novio o novia y ahora de repente Novio, novia. pareja, me parece una linda palabra. Sí. Sí, porque está bueno. Hoy creo que nuestra generación, o bueno, la generación activa, ¿no? Ujú. No una generación puntual de edad, sino la gente activa de este planeta ahora, se está esforzando bastante por ir destruyendo poco a poco todos esos, o blanco-negro, o par o impar, o, ¿no? Estamos aprendiendo a ser ¿Vos cómo quizá... analizás eso? ¿Te parece que sí, que el que ahora actualmente Y va cambiando o se yo siente creo que más? estamos yendo un poquito para este lado, para esto de la construcción individual de cada uno. Ya no todos somos de cierta forma. Ya la sociedad está tratando de ir para un lado en la cual no se trata de crecer, estudiar, tener una familia, hijos y morirte. Ahora es un poco más profundo quizá, ¿no? Un poco más allá. Pasa por una búsqueda interna de cada uno de qué es lo que uno quiere para su vida, ¿no? A veces hay gente que no tiene ganas de formar una familia, hay un montón de maneras de formar una familia. Quizá yo con mi perro puedo ser una familia, yo solo puedo ser mi propia familia, con mis amigos, mamá y papá, mamá, mi tía y yo somos una familia porque tal vez es lo único que tengo. Entonces, hay un montón de... Es que me quedo con una palabra que dijiste, tradiciones. ¿Hasta dónde son tan buenas las tradiciones? Sí, ¿Y exacto. hasta dónde son tan útiles? Porque la tradición habla de repetir estereotipos y a veces con el correr de los años y con las necesidades de las personas, tal vez hay una necesidad de salir de ese cuadradito de lo que es la tradición, de que todo tiene que ser así de cierta manera. Sí hay tradiciones que nos hacen recordar nuestra historia porque es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, pero siempre se pueden modificar esas cosas. Tengamos en cuenta que también somos una cultura en general en el mundo de apenas 2000 años. Si lo pensás, no es nada. Sí, es En cierto. un mundo que tiene millones y millones de años, somos bastante jóvenes. Decías lo de la educación sexual, me parece sumamente, que como lo mencionábamos, me parece que es algo sumamente importante que hay que implantar hoy por hoy en las escuelas, en cualquier ámbito donde haya chicos y adolescentes, porque son lo que van a ser el futuro. Entonces, que es importante tener esas herramientas para cuidarse, para cuidar al otro, para tomar decisiones más sabias, para no caer en la necesidad de tengo que vivir con alguien porque quedó embarazada o quedé embarazado. Total. Me parece que, o contagiarte una enfermedad o lo que sea, me parece que cada uno tiene que vivir su sexualidad y sus experiencias de la mejor manera posible, siempre cuidándose y cuidando al otro. Sí, estaba escuchando la charla TED de Cecilia C. Ujú. Y justo tengo el libro de Sexo ATR, muy bueno el libro, y es muy llamativo lo que ella dice, y cómo hace el enfoque en este libro sobre la sexualidad y sobre todo ese mismo mito, tradición o reproducción de estereotipo sexual también, porque se ve en la cama que vemos, o se veía, o todavía se sigue viendo en el porno, que el porno violento, o el porno no sé qué, o que le gusta tanto esto a la mujer, o mitos de cómo tocarlas o no tocarse entre hombres y demás, porque es un libro que habla muy plural, no hace ninguna parada en algún género, bastante amplio. Y nada, bastante interesante lo que ya marca la sexualidad.
y de cómo nosotros tenemos que, creo que dice como tomarnos el palo y explorar nuestro cuerpo nosotros mismos y ahí empezar a entender qué es lo que nos gusta, porque si no hacemos como un análisis principal nosotros y dejamos de pensar que, no sé, que masturbarse es malo, que masturbarse tiene una Qué como... horror la gente que piensa eso. Y te juro, hay gente que vive con eso de sentir como un poco de, Vergüenza, tabú. como de culpa después de Y porque la una sociedad masturbación. durante años te hizo sentir que la sexualidad era algo malo, que el sexo era malo, que el sexo era dentro de cuatro paredes. Y la verdad que no, que el sexo es explorarse y conocerse uno mismo y conocer al otro. Y que no tiene nada que ver con el amor tampoco. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, ¿por qué vos, siendo heterosexual, no puedes tener sexo con un hombre porque tenés ganas o una mujer o lo que sea? Me parece que el sexo es sexo y hay que desmitificarlo como algo tabú y culposo Bueno, que vos que comentabas... nos enseñaron durante años y Sí. décadas que hay que mantenerlo abajo de la alfombra y la gente no se tiene que enterar de eso. Por cierto, haces tus videos en Instagram TV donde Sí, después subís me ciertos pueden temas. seguir. ¿Cómo es? ¿Cómo lo buscamos? Arroba Matías Gon PSI de SAI. Matías Gonsai. Perfecto, perfecto. Igual de alguien me lo dijo, alguien me lo dijo, vamos a estar reposteando obviamente alguna que otra fotito o algo del podcast. Se puede hablar de identidad bueno, identidad en general, ya intentamos describirla, que es una construcción a lo largo de la vida y demás, sí, de experiencias personales. Pero para tener esa identidad es necesario tener otras identidades como la identidad sexual, como una identidad sentimental, o se habla siempre de la misma identidad en general. Yo creo que va todo de la mano. Me parece que la identidad de uno son todas las variables que a uno lo van Hasta la manera de atravesando. vestirse. Exactamente, eso es lo que lo hace a uno, ¿no? Cómo te vestís, quién sos, con quién... No sé, el sexo me parece que no es algo... A ver, yo particularmente tengo una visión particular, valga la redundancia, de lo que es la sexualidad. Me parece que uno se define sexualmente porque la sociedad te pide que te pongas una etiqueta, porque la sociedad te dice que tenés que ser heterosexual, bisexual, homosexual o lo que sea. Y en realidad me parece que tiene que ver más con el deseo, ¿no? Okay. Yo siempre planteo el mismo ejemplo. Me parece que si vos sos un hombre heterosexual, casado con una mujer, con hijos, pero te gusta acostarte con hombres, y no con una mujer, y no con tu mujer, seguís siendo heterosexual, porque una cosa es el deseo, una cosa es lo que vos querés hacer en la cama, y otra cosa es lo que vos decidís, cómo decidís vivir tu vida. ¿Sí? Entonces ahí me parece que una persona heterosexual se considera alguien que tiene mamá, papá e hijos, o mamá, papá, y no tienen hijos, o hombre, mujer. Eso es ser heterosexual, no el con quien te acostás, porque te puede gustar acostarte con un zapato. Claro. O sea, claro. y amar a una persona de género distinto al tuyo. Me parece que eso se va... Me parece que definir la sexualidad es algo que tenemos que dejar de hacer. Que uno, hoy podés amar a una mujer y mañana podés amar a un hombre y está bien. Y ponerle a esa gente que está, no sé, llega un punto en el que a mí me pasó hace poco, bueno, Rocco sigue rompiendo todo. A mí me pasó hace poco que estuve estudiando en la universidad una materia que es sociología y me dio mucho una vuelta de rosca en todo lo que yo pensaba, todo lo que traía conmigo desde que nací, desde el lugar donde me crié y desde que llegué aquí a Argentina, y todo lo que fui construyendo de lo que yo pensaba de quién era yo, cómo soy yo, y en un momento estuve como medio en el limbo, como que, ¿qué mierda soy? O sea, ¿a qué me dedico? Había dejado de hacer algo que hice durante toda mi vida y tenía un nuevo reto de enfrentarme a hacer algo nuevo. Y sé que hay mucha gente que le pasa esto. Cuando estamos en ese momento, ¿cómo se hace para agarrar el nuevo libreto y empezar a decir, bueno, voy a empezar a escribir de nuevo? ¿Vos qué le puedes decir a esa gente? Ahí es donde empezás terapia. Sí, me parece que bueno, esos son los puntos de inflexión que uno va teniendo a lo largo de la vida y que son los que vale la pena vivir, ¿no? De uno decide cambiar, hacer cosas nuevas, buscar un nuevo enfoque, vivir la vida, básicamente, que se trata de eso. A veces uno hace cosas que cree que son las que lo hacen feliz y no logra ver cuáles son las que realmente necesita. Yo la verdad que no tienen salida. También lo vemos como algo problemático a esta generación
que pasamos de lo analógico a lo digital Sí, sí. y pasar de algo... Hay mucha resistencia, ¿no? Al cambio, Creo ese, que- que- ese creo nuevo es una- paradigma. creo que es una resistencia al cambio, exactamente. Creo que las redes sociales son malas porque ya no te juntás en un bar a charlar con tus amigos. Claro, claro. Yo puedo pelotudear todo el Es día eso es en ser las redes tradicional, ¿no? sociales. Yo puedo pelotudear todos los días en las redes sociales y juntarme con mis amigos igual y hacer las dos cosas. Sí, sí. O hay mucho, hoy por hoy los adolescentes se conocen mucho por redes sociales. Es como ir a conocer a alguien en un bar, es como conocer a alguien en el club, solo que es más expandido. ¿No? Y una herramienta de la época. O Exactamente. sea, no podemos pretender que no hay teléfonos, que no hay internet, que no podemos hacer todo desde un aparatito. O sea, lo podemos hacer. Es como... Las redes sociales son una herramienta. Puedes ser una persona tóxica y mala estando todo el día en Instagram como estando todo el día en un club o en tu trabajo. Exactamente. No cambia, solo que es una nueva plataforma más en donde te podés modificar con su propio lenguaje, con donde te podés identificar, donde o no, y es una herramienta más. Lo importante es saber usar esa herramienta, como todo en la vida. Bueno, ¿vos cómo la estás utilizando ahorita? ¿Qué le puedes contar a la gente para que antes de entrar a tu perfil sepa qué contenido también haces? Porque has hablado de varios temas, te gusta compartir lo que piensas con la cámara y con la gente que está ahí. Bueno, yo hoy, por ejemplo, empecé en su momento sin entender mucho cómo era Instagram, después conocí gente, conocí amigos, lo usé mucho en su momento cuando era un deportista que competía, y entre comillas, todo siempre. Y hoy lo uso mucho para informar, para hablar un poco de estos temas de psicología y también mostrar un poco lo que es mi vida cotidiana, porque también para desmitificar un poco esta cuestión de, como hablábamos al principio del psicólogo, que es Sí, el el diván, de la la barba barba. la tengo, pero porque me gusta. Pero soy una persona normal con herramientas para ayudar a otros, que tiene una vida normal, pero que trabajo esto, de ayudar a los demás. Me gusta ayudar a los demás y trato de aplicar eso en mi vida, y así como lo hablo con mis pacientes, lo hablo con mis atletas, trato de llevarlo y aplicarlo a mi vida cotidiana. Entonces, es el uso que le doy a las redes sociales hoy por hoy. Bueno, Mati, gracias por haber venido, por haberte copado de poder hacer esto. No, muchas Seguramente gracias a vos por invitarme. después, cuando salgan más temas así que podamos charlar y que podamos debatir y tener tu punto de vista, te voy a estar llamando. Ningún Así problema. que en un futuro próximo seguramente nos vamos a estar escuchando y viendo y hablando otra vez.